Cuando hablamos de los media, normalmente pensamos en películas o series perdidas, pero Twisted Metal también tiene un enorme cementerio de contenido desaparecido. Es por eso que hoy veremos todo lo que se perdió y el estado actual de este contenido relacionado con la franquicia. Prepara las armas, porque hoy vamos a recorrer toda la Lost Media de Twisted Metal. Mi nombre es Crashlox, este es el Rincón Retorcido y comenzamos. It's good to be back. Como muchos de ustedes han de saber, el primer Twisted Metal iba a tener escenas con actores reales para contar la historia del videojuego, escenas que finalmente fueron eliminadas pero que eventualmente el sitio Twisted Metal Alliance filtró, hasta que Twisted Metal Head-On Extra Twisted Edition las liberó oficialmente en una mejor calidad que las que se habían filtrado. Lamentablemente, una de las escenas que este juego no nos dio en mejor calidad fueron las del equipo Apocalypse 9, los cuales estaban planeados para ser los jefes finales del primer juego, teniendo solamente a disposición pública unas grabaciones de muy mala calidad que además tienen el logo de Twisted Metal Alliance encima. Esperemos algún día poder verlas en buena calidad y sin la molesta marca de agua. Down! Down! You get down the street! You! Como les conté en mi video de Iceberg de Twisted Metal, en los años 2000 rondaba por internet un supuesto ending del personaje Dark Tooth en YouTube, el cual resultó ser completamente falso. Irónicamente, este video se volvió icónico en la comunidad de Twisted Metal, pero con todo esto dicho, un día el video desapareció. Después de años de búsqueda por parte de los fanáticos de la franquicia, este fue encontrado y fue incluso resubido a YouTube. Sabemos que hay prototipos muy extraños de la era de 989 Studios, los cuales se veían muy diferentes al juego final, pero el más raro de todos es el que se veía en los trailers promocionales, ya que este es una extraña amalgama de lo visto en la beta más antigua y lo visto en el juego final, con mapas como Washington siendo más grandes o un Egipto totalmente distinto al del juego final. A diferencia de la beta más antigua que se tiene registro de video en internet, de esta otra versión no tenemos nada más que estos trailers y algunas imágenes. Volviendo a los prototipos, este es el prototipo más antiguo de la cuarta entrega. Se sabe que el dueño del canal PlayStation Museum la tiene y no quiere compartirla puesto a que es de su colección personal. Aún así, él subió un video bastante largo donde se pueden ver las diferencias que tenía esta versión, por lo que si bien no es un prototipo que tengamos públicamente, podemos decir que alguien lo tiene, y por ende no está perdido del todo como el caso anterior. Similar al caso de la cuarta entrega, esta se trata de un prototipo que no está perdido del todo, ya que David Goodrich, el desarrollador principal de esta entrega, lo muestra constantemente en sus videos e incluso se sabe que la compartió con los youtubers True de Sadu y Vicarious Nick. La mayor diferencia es la aparición de Yellow Jacket como personaje jugable, algunos especiales, modelos 3D y escenas distintas además de un soundtrack inédito, y algún que otro cambio en los escenarios. Existe una réplica del vehículo de Sweet Tooth en Small Brawl, el cual fue creado por el equipo de marketing para promocionar el juego. Se sabe muy poco de qué pasó con este juguete, pero se dice que alguien de Sony aún debe tenerlo escondido por ahí. Esperemos algún día podamos ver imágenes de este curioso carrito. Todos los juegos de la saga han pasado por varias ideas de portadas, las cuales eventualmente fueron cambiadas para el juego final. Aquí te dejaré algunas imágenes de las que se han podido rescatar.
Antes de continuar, les recuerdo que la mayoría de los que me ve no está suscrito, por lo que les pido que dejen un like y se suscriban si quieren que traiga más contenido así. También quiero agradecer a los miembros del canal. Recuerden que si quieren ver los vídeos antes que nadie y emojis exclusivos, pueden ser parte apretando el botón unirse. Quiero también darles un agradecimiento especial a Aim to the Heaven y Clarity16, nuestros twisteros legendarios. VitaAll, uno de los modders más importantes de la escena de Twisted Metal, tenía en sus planes crear un mod para hacer a Warhawk jugable. Es por eso que en su canal tenía vídeos de sus avances usando al temible helicóptero en mapas como Snowy Roads o Junkyard, pero lamentablemente desde que cerró el canal se perdieron esos videos. De hecho, lo que están viendo de fondo es un vídeo de Madagus usando el helicóptero en el mapa final como apoyo visual, pero este no tiene nada que ver con los vídeos de Vita, los cuales, como dije anteriormente, se perdieron por completo. Si bien actualmente disponemos de una beta de 2003, 2004 y 2005 de Harbor City, existió una beta del año 2004 que está totalmente perdida y que sería una de las versiones más completas del juego, y es que entre principios de 2004 y mitades de 2005 hubo un recorte en el videojuego, haciendo que los mapas fueran más pequeños y otros incluso retrabajados por completo. Por lo que la versión de 2005 que todos conocemos, le falta parte del contenido que esta otra demo de 2004 sí tenía, como por ejemplo más misiones a pie, un downtown muchísimo más grande, o el mapa center siendo totalmente distinto. Esperemos algún día se pueda encontrar esta demo, ya que es la que me parece más interesante de todas. En el año 2011, David Jaffe postea un vídeo mostrando el prototipo de lo que sería el nuevo Twisted Metal para PlayStation 3. En dicho vídeo veríamos cosas muy distintas como mapas diferentes, modos que nunca llegaron al juego y más. Hace un tiempo se filtró un prototipo del Twisted Metal 2012, pero resultó que no era este, por lo que más allá del vídeo de Jaffe, no se sabe qué pasó con esta versión del juego. Cuando se estaba cimentando el camino para el estreno de Twisted Metal 2012, se realizó un livestream en el cual la gente podía desde sus hogares dispararle a un enorme camión de Sweet Tooth hasta hacerlo explotar. Este stream se ha perdido y lo único que se ha rescatado es el final de este, cuando el camión fue destruido. De todas formas, creo que este no es una pérdida tan grande, ya que tenemos al menos la parte que todos queríamos ver. Cuando Twisted Metal 2012 se estrenó, PlayStation publicaba semanalmente unos videos llamados Twisted Metal University, los cuales básicamente te enseñaban a ocupar cada uno de los vehículos del juego para promover el lado competitivo del videojuego. Estos videos tenían uno para cada personaje y con el tiempo fueron borrados de internet. Afortunadamente algunos fanáticos lograron rescatar casi todos, exceptuando el de Crimson Fury, el cual se sabe que existió pero sigue perdido. Cuando Twisted Metal 2012 había salido, uno de los planes que se tenía era hacer DLCs, y si bien se han filtrado varios modelos de estos, uno que se sabe que existe pero jamás se filtró es Pit Piper. La existencia de esta fue confirmada por el mismo Jaffe. If you don't make enough sales, then no DLC, and DLC had Twister in it. Well, I can tell you Scott did an amazing model of Twister, and I think he was doing one of Pit Viper, and I think he was working on one other one, and they were amazing. Smash Bros. Es un juego altamente modeable, y entre tantos mods existía uno para el Smash Bros. Brawl, el cual transformaba al juego en PlayStation All Stars Battle Royale, haciendo que Sweet Tooth reemplace a Ganondorf. Lamentablemente, cuando Brawl Bolt, la página más grande de mods para este juego, cerró. Este mod se perdió por completo.
Hace un tiempo un usuario llamado Neocortex224 hizo un mod en Diom para incluir a Twisted Metal de una forma muy fiel a la original en el querido juego GTA San Andreas, subiendo así vídeos de cómo sería el modo torneo del mismo. Si bien el usuario prometió subir el mod, nunca lo hizo, por lo que este mod quedó perdido en el tiempo. Para terminar con un buen sabor de boca, ahora les hablaré de un Lost Media que yo, su servidor, logré encontrar. Resulta que hace un par de años atrás existía un proyecto llamado Twisted Metal Black 2D, el cual quería hacer un remake del querido juego de PlayStation 2 en un estilo de 16 bits con cámara isométrica. Si bien mucha gente se interesó en este proyecto, no avanzó mucho cuando se canceló y luego los videos de fueron borrados del internet. Fue así como algunos usuarios en mi Discord me preguntaron de la existencia de este fangame, por lo que me puse a investigar y descubrí que no era el único que lo buscaba, ya que en algunos foros o discords angloparlantes también lo recordaban, por lo que con el uso de Wayback Machine y algunas cositas más, finalmente encontré una de las demos jugables de las cuales se creían perdidas. Estarán viendo en pantalla un gameplay de este juego, en este momento grabado por su servidor. Si bien se encuentra en un estado muy primitivo, puedo decir con orgullo que encontré un Lost Media cabrones. Y hasta aquí llega este recorrido por la Lost Media de Twisted Metal. Si conoces algún caso que no haya mencionado, déjalo en los comentarios. Además, ya estoy preparando un vídeo más en profundidad de las betas, por lo que recomiendo que te quedes por aquí. Deja tu me gusta, suscríbete y comenta. Mi nombre es Crashlox, esto fue el Rincón Retorcido y nos vemos.